Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente estamos reunidos para estudiar juntos la palabra de Dios, para preparar nuestro corazón para este domingo ya séptimo de la Pascua, el último, y después coronaríamos con el domingo de Pentecostés. Para muchas diócesis, especialmente acá en Estados Unidos, este séptimo domingo es sustituido por el gran misterio de la ascensión del Señor, que es el segundo misterio en los misterios gloriosos del Santo Rosario. El primer misterio, la resurrección, y el segundo sería la ascensión del Señor, y el tercero sería el Pentecostés. Y la Iglesia pues nos invita en esta dramatización, le llamo dramatización porque nos hace vivir nuevamente esos 40 días donde dice la Escritura que Jesús en esos 40 días se manifestó después de su resurrección. Entonces de ahí podemos mirar algunos detalles. Me gustaría que iniciáramos con la lectura atenta de nuestra palabra de Dios. Tenemos la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, el inicio del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Como segunda lectura tenemos a los Efesios, también una lectura muy, muy hermosa, en donde se caracteriza por el señorío de Jesús, y esto sería en Efesios capítulo 1 del 17 al 23. Tendríamos el Salmo 47, en donde se habla de que Jesús va a la derecha del Padre, y regresamos al Evangelio de San Marcos. Como estamos en el ciclo C, lo tomamos propio en esta versión un poco, vamos a llamarle un poco resumida de lo que hace el autor de Marcos, ¿verdad? Que la mayoría de los teólogos creen que no lo escribió Marcos. Sin embargo, la tradición lo ha anexado al Evangelio de Marcos, ¿verdad? Sin embargo, es algo que la Iglesia ha abrazado y es un gran tesoro. Entonces podríamos fácilmente llamarle el Evangelio de Marcos sin ningún problema. Bien, pero los invito a ser conscientes de la presencia de Dios, y vamos a hacer la señal de la cruz, evocando nuestro bautismo, para preparar nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestros oídos para esta lectura atenta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues les saludo con un cariño muy especial. He hecho el esfuerzo de volverme a sentar con ustedes después de un pequeño descanso que tuve que visité a mis padres y tuvimos algunas celebraciones muy hermosas, y entonces me había ausentado de todos ustedes. Sin embargo, siempre pensaba en cómo regresar, y ahora que regresé en esta semana, pues muy apretada, ¿verdad? Muy apretada por todas las cosas que dejé sin hacer y las cosas que tengo que hacer. Pues bueno, se me ha apretado un poquitito, y por eso lo estoy ya poniendo, grabando este video un poquito tarde, pero espero que sea con mucho cariño y que pueda seguirnos sirviendo para la meditación de la palabra. Vamos a ir directamente al Evangelio de Marcos, que es en el capítulo 16, y en nuestro leccionario comienza diciendo: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Sí, esta es la manera que recoge. No está directamente eso en el versículo 15, ¿verdad? Pero hace una síntesis, ¿verdad? Para no leer toda esa parte que comienza desde el versículo 14. Entonces dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. ¿Sí? Nuestro leccionario dice: anuncien el Evangelio. Me gusta más cómo lo traduce nuestra Biblia, ¿verdad? Anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea, se bautice, y se bautice, se salvará. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre, primer elemento. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán tomar a las serpientes con sus manos, y si ven un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Veo cuatro elementos. El primero, acerca de arrojar demonios. El segundo, los nuevas lenguas, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas. El tercero, este contacto con el mal, como tomar serpientes con las manos y beber el veneno.
y no les hará daño. Y tercero y cuarto, perdón, impondrán manos a los enfermos y ellos se curarán. Eso termina. 19. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Entonces habla de este misterio de la ascensión, que fue llevado al cielo y a dónde está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes. ¿Quiénes? Los 11. Fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Sí, por un lado dice que fue llevado al cielo, por un lado, está como pareciera ser que se despide de ellos, pero en segundo lugar dice, el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. ¿Sí? Entonces, obviamente, como vuelvo a repetir, la mayoría de los teólogos dicen que no es un texto directamente de Marcos y de alguna manera es una síntesis, ¿verdad?, que hace Marcos de todo lo que especialmente Lucas y Mateo nos describen que pasó después de su resurrección. Y me gustaría pues llenar esos huecos, ¿verdad? Para poder regresar y de hablar del Evangelio, hablar de esos huecos desde la primera lectura que es de Hechos de los Apóstoles. Me gustaría darle lectura, que es el capítulo 1, del 1 al 11. ¿Por qué digo huecos? Cuando vaya leyendo, voy a ir hablando de esos huecos, ¿verdad? Entonces, recordamos muy atentos que en el Evangelio de Marcos solamente dice que se aparece a los 11, ¿verdad? Y que los envía directamente. Vayan por todo el mundo. Y entonces dice, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y habla de esos prodigios, ¿verdad? Que acompañarán a los que crean. Entonces habla de esos 4 prodigios y después de eso viene la ascensión. Dice dónde está y que realmente los discípulos, ¿verdad?, hicieron esa predicación y que el Señor confirmaba con prodigios y su palabra. Eso es lo que nos habla en síntesis el Evangelio. Pero vamos a ver la versión de Lucas, porque Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver cómo podemos llenar esos huecos, ¿verdad? De alguna manera. Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, igual que Lucas comienza diciendo eso, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús. Entonces habla de ese primer libro, ¿sí?, que es el Evangelio de Lucas, en donde nos narra todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. Y así termina ese libro, ¿verdad?, de todo lo que hizo, y de hecho no tan solo lo que hizo y enseñó, sino también su vida, porque recolecta Lucas los pasajes bellísimos de la anunciación de Gabriela María Santísima, ¿verdad? Mateo recolecta la anunciación que le hace el ángel a San José, pero Lucas recoge lo que pasa con nuestra Madre María Santísima. Y dice, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Entonces, hasta ahí concordamos perfectamente, ¿sí? Después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones. Entonces, estamos viendo que las últimas instrucciones es ese mandato de vayan, ¿sí?, y prediquen las buenas noticias a toda criatura, ¿sí? Vayan. Mateo lo va a decir de una manera diferente, pero eso podremos analizarlo en otro momento cuando toquemos el pasaje directamente de Mateo. Y después en el versículo 3 dice, después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, ¿sí? Entonces cuando habla de su pasión, habla de ese misterio pascual. ¿Cuál es su pasión? Su pasión, el aprendimiento desde la última cena, cuando Él entrega su vida, ¿verdad?, que de alguna manera ritualiza lo que va a pasar el viernes, ¿verdad?, lo adelanta y le da todo el sentido de entrega, no del hinchazón, porque pareciera ser que la cruz es cuando el mal triunfa, que lo crucifican, lo abofetean, lo escupen, lo lastiman, pero en el jueves anterior nos había dado que eso era señal de su entrega. Entonces a esto Lucas le llama, ¿verdad?, su pasión, desde su pasión, esta pasión que vivió en entrega de dolor, pero también de esta
¿cómo se llama? Autodonación, ¿sí? Entonces es esa pasión, su muerte y resurrección, lo que le llamamos el misterio pascual. Entonces dice, después de su pasión, de este misterio pascual, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, ¿sí? Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Entonces, esa es la parte que estamos llenando en el Evangelio de Marcos, en donde recoge que fueron 40 días desde la resurrección hasta la ascensión del Señor. Son 40 días que Jesús se aparece, ¿verdad? Lo cual nos quita totalmente que haya sido una visión, que haya sido un efecto psicológico después del trauma de la muerte, que nos quita todo eso, sino que vivió Jesús, se apareció continuamente por 40 días y que tenía un mensaje concreto, les hablaba del reino de Dios, ¿sí? En una ocasión, fíjense, mientras estaba comiendo con ellos, en una ocasión de esas que se aparecía en esos 40 días, dice, y que estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Entonces ahí habla directamente. En medio de esas apariciones les da también instrucciones, que no se separen de Jerusalén, ¿verdad? Y que esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, fíjense, este es de los vacíos que tiene Marcos. Entonces, cuando en Marcos pareciera ser que no hay intervención directa del Espíritu Santo, que Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, el que crea y se bautice se salvará, y inmediatamente lo hacen, pareciera ser que lo hacen simplemente por la instrucción de Jesús, ¿verdad? Pero aquí podemos descubrir que el elemento que dice, que el elemento es, sí, vayan, pero van a ir. Pero espérense, porque todavía no es el momento. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, porque va a ser una acción de Dios. No es que ya Dios mismo se fue y dejó a su iglesia abandonada, a su libre albedrío, a sus propias fuerzas, sino que es una continuación de esa acción de Dios. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan va a decir, conviene que yo me vaya para que les envíe al Paráclito, para que les envíe el Espíritu Santo. Y entonces aquí estamos diciendo esto, que no se alejaran de Jerusalén por la promesa del Padre. El Padre había prometido que no los dejaría huérfanos, ¿sí? Y que enviaría su Espíritu Santo, ¿sí? Dentro de pocos días. Y esto es lo que de alguna manera confirma que los signos que van a hacer no son obra humana, sino que son obra de la presencia del Espíritu Santo. El que crea y se bautice, el que crea, voy a ponerlo en otras palabras, y reciba el Espíritu Santo, entonces estos serán los signos que le acompañen. Y ahorita voy a hacer regresando al Evangelio, me gustaría hacer como otro énfasis de esta expresión. Y entonces dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y nuevamente, aquí nos damos cuenta que los apóstoles todavía no reciben el Espíritu Santo. Todavía están creyendo que Jesús va a restaurar el sistema político y todavía están creyendo que es un Mesías guerrero que va a expulsar a los romanos y que entonces es un reino material. Todavía no nos damos cuenta que el Espíritu Santo no ha llegado, no ha descendido sobre ellos porque no alcanzan a entender, y para esto es importante la segunda lectura porque vamos a ver el deseo de Pablo, ¿sí? Entonces, en el deseo de Pablo me gustaría saltarme rápidamente y luego regresar, porque Pablo en la segunda lectura a los Efesios, cuando dijimos que el capítulo 1, versículo del 17 al 23, dice en el versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, ¿sí? Y esto es algo muy importante, que podemos muchas veces ser católicos toda nuestra vida, pero podemos carecer de la acción del Espíritu Santo. Atención, no digo que no pueda estar el Espíritu Santo en nosotros, por supuesto que sí está todos los bautizados, pero que su acción, que lo podemos tener
arrinconado que no podemos estarlo utilizando, porque en la confirmación se nos anima en la catequesis a entender que son 7 dones, que es la sabiduría, la ciencia, ¿verdad? Que me gusta, que me encanta tanto, ¿no? La fortaleza, el consejo, el temor de Dios, esos 7 divinos dones, ¿verdad? Y que podemos no usarlos, que podemos estar utilizando la sabiduría del mundo, si es que se pudiera llamarle sabiduría del mundo, ¿sí? Entonces, puedo decir muchas veces que muchos somos católicos y hemos sido católicos toda nuestra vida, pero que carecemos de una acción directa, que no dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Y voy a hacer más énfasis entonces, porque dice aquí que les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación, que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones. Fíjense qué hermosa expresión, que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, para que puedan, que ilumine sus corazones. Qué deseo tan más hermoso, ¿verdad? De un padre como Pablo mira a los cristianos, a sus hijos, ¿verdad? Que ilumine sus corazones para que puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. ¿Sí? Esta es una parte de la segunda lectura de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta el deseo de Pablo de que el Espíritu Santo, recibido por el bautismo, realmente actúe en nuestras vidas. Entonces le hacen esta pregunta a Jesús, regresamos a Hechos de los Apóstoles, y entonces Jesús les responde: no le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces ahí está esta parte. Y dice: dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Bien, entonces ahí encontramos que estos textos de alguna manera se complementan y llenan esos vacíos uno al otro. Entonces me gustaría de alguna manera sencilla regresar a nuestro Evangelio para hablar un poquito de esas palabras cuando dice Jesús: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Pues hoy somos testigos. El estar hablando este idioma, el que ustedes me estén escuchando, ya es una certeza de que esto se ha cumplido. Sí, 2 cosas. 1, de que el Espíritu Santo ha descendido sobre los apóstoles, por sin el cual no pudiéramos estar aquí presentes, sin el cual yo no pudiera ser sacerdote, no pudiera ser su ministro. Y 2, sin el cual no pudiéramos estar entendiendo estas palabras, porque se requiere de la acción constante del Espíritu Santo. Dice, entonces vayan, anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Cuál es esa buena nueva a toda la creación que muchas veces no sabemos anunciar? Pues la buena noticia es Jesucristo, ¿sí? Y es necesario anunciar esas cosas extrañas de la vida. No tan solo anunciar que Dios existe, porque Dios existe, pero anunciar que Dios, algunas cosas tan extrañas como que Dios tiene un hijo, ¿sí? Y que ese hijo se hizo hombre. Y que se hizo hombre, ¿verdad? Para esa cosa extraña, por amor a ti, por amor a mí, por amor a su creación, porque su creación está caída, y que Jesús, y que ese Hijo de Dios, que al asumir la carne, ¿verdad?, ha querido restaurar nuestra naturaleza, y que lo ha redimido, pero necesitamos nosotros trabajar nuestra salvación. Es decir, que si bien está esas puertas abiertas
para redimir todo lo caído en nosotros, ¿verdad? Y se ocupa, y no se necesita ser sabio, ni ser teólogo, ni ser estudiado para darnos cuenta que las cosas no están bien en nosotros, ¿sí? Que las cosas no están bien en nosotros, que nuestras relaciones, ¿sí? Nuestras relaciones con las personas son conflictivas, que nuestra razón no lo entiende todo, que muchas veces lo confunde todo, ¿verdad? Que no tenemos una voluntad, que no tenemos el control de nuestra voluntad, que continuamente tenemos buenas intenciones, pero nos falla la voluntad. Y finalmente, que tomamos acciones y opciones equivocadas. No se necesita una maestría, no se necesita un doctorado para darnos cuenta que algo no está bien en nosotros. Y que a eso vino Jesús a restaurar, que es Dios mismo que se ha hecho hombre y que atravesó una vida de cruz, ¿sí? Una vida de cruz y que aceptó una muerte por nosotros para redimirnos. Ese es el mensaje. Y que Dios lo resucitó, ¿sí? Dios lo levantó con su poder, que hay que proclamar ese poder de Dios Padre que lo resucita entre los muertos y que hoy asciende a los cielos, ¿sí? Hoy vemos que asciende a los cielos, es decir, que como dice Romanos 8:28, que es que es de mis citas favoritas y me gustaría leerlo puntualmente. 8:28 dice, aquí está, dice, y sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de que lo aman. Es decir, que el subir al cielo y estar sentado a la derecha del Padre, en primer lugar, que es una exaltación y que es como el capitán, es como el general que va al frente a dirigir todo, ¿sí? Que tiene control y dominio y que incluso aquellas cosas que vemos disfrazadas del mal, incluso Dios las dispone para nuestro bien y solamente lo descubrimos aquellos que lo amamos, ¿sí? Entonces, el día de hoy también hay que anunciar, la buena noticia es que hoy es el abrazo del Padre porque ha salido del Padre y mismo decía, y vuelvo al Padre. En yo le llamo, aunque nunca están separados, pero en esta dimensión, ¿verdad? Que me gusta mucho como el obispo Roberto Barron, me gusta mucho como lo dice. Él pone el ejemplo dice, esta vida es como un cuadrado, por decirlo así, y la ascensión es como llevarlo a una dimensión mayor. ¿Cuál sería de un cuadrado? ¿Cuál sería su dimensión más plena y dice, pues un cubo, vamos a decir, un cubo, vamos a ponerlo así, ¿no? Este cubo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No ha perdido su cuadratez, porque es la dimensión terrena, pero lo ha llevado a una dimensión mucho más plena que es un cubo, ¿sí? Y entonces, así el obispo Barron, de alguna manera, nos explica lo que significa la ascensión, que no es una ausencia, sino que es una ampliación de la dimensión. Es como estar en la televisión y que te ponen a 3D, ¿no? En tercera dimensión y que entonces no te sacan de la televisión, no te sacan de la pantalla, pero de alguna manera lo vives más real y eso es la ascensión, el poder llevar toda la humanidad, toda la creación y saber que incluso nuestra carne, todo nuestros deseos, nuestros pensamientos van a ser redimidos, van a ser llevados al cielo, van a ser llevados al cielo. Y entonces este domingo se queda como en pausa porque nos hace entender que esto será acción del Espíritu Santo. Y entonces continuamente la iglesia nos invita a pedir la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que lo que hemos recibido en el bautismo, ¿verdad? Que lo que hemos confirmado en el sacramento de la confirmación, lo que continuamente a través de los sacramentos, continuamente es a través de la acción del Espíritu Santo, que sea una realidad en nuestras vidas. Entonces, pues esto es lo que quería compartir un poquito el día de hoy, ¿verdad? Y el Salmo, pues 47 habla de esa realidad que sube triunfante Jesús y que es puesto a la derecha, que es exaltado. Y entonces, ¿cómo vivir esta fiesta de la ascensión? Con mucha fe sabiendo que
Es necesario creer, es necesario optar por Jesús, este Jesús que ha hecho estas cosas extraordinarias a través de la acción del Padre, y seguir en espera gozosa del Espíritu Santo para que transforme nuestras vidas. Pedir que ilumine nuestras mentes, como dicen los Efesios, ¿verdad? Y que nos dé un espíritu de sabiduría. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.